Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la lista. Bueno, ya les comenté, se trata de conjuntos, todo lo que viene en la semana 4, y como siempre traigo hartos problemas, pero igual tengo que disfrutar después de poner no. Se van a dar cuenta que las propiedades que hay en sus conjuntos son muy parecidas a las propiedades que existen entre los conjuntos lógicos. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Qué parece tanto porque se pegan? Díganme qué más ideas de por qué las propiedades de conjuntos son tan parecidas a las propiedades que ustedes ya saben de proposiciones lógicas y conectivos lógicos. Hay varias definiciones que son, que tienen y tienen. Exacto. Súper bien, esa es la razón. Básicamente porque las definiciones de conjuntos son a partir de los conectivos lógicos. ¿Cierto? La contención, un conjunto está contenido en otro si es que tomo un elemento acá y entonces está en el otro. Como implica, dos conjuntos son iguales, ¿cierto? Si es que al tomar uno acá, siempre está acá, y si tomo uno acá, siempre está acá. Entonces, como lo implica, si estoy en la intersección es porque un elemento está aquí y está acá, entonces es como una conjunción, y una unión es que estén al menos alguno de estos, entonces como que esté acá o acá. Una disyunción. Entonces por eso es que las cosas como que se vean un poco, digamos, por ejemplo, el complemento es no estar ahí, entonces es como la negación. Y básicamente esta es la relación que hay entre las cosas, por su definición, que igual se las puse atrás. Y es por eso que muchas de las cosas que ya vinieron les van a seguir para ahora, para que tengamos ahí a la vista. Con ese contexto, voy a preguntar como siempre qué son los conjuntos. ¿Y cómo se le explicarían a alguien que no ha escuchado de conjuntos? No tiene nada de ese contexto. Agrupaciones de elementos. Agrupaciones de elementos. Súper bien. ¿Alguna otra idea? ¿Qué sí son los conjuntos? ¿O cómo se le explicarían a alguien que no está tocando? Bueno, como que con esa idea, al final un conjunto lo que viene a hacer es justamente agrupar elementos. ¿Qué elementos? Cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. O sea, un conjunto es una bolsita que está inmersa en algo más grande. ¿Cómo se llama eso más grande? Eso, referencia, conjunto de referencia. Se le puede llamar U, C, como quieran. Hay gente que le pone E. A mí me confunde demasiado la E porque se parece al existe, entonces prefiero no usar la E. Yo le pongo U o Z, normalmente. Entonces este es el conjunto de referencia. Y acá están siempre los conjuntos. Los conjuntos son tus conjuntos del conjunto de referencia. Como medio de trabalenguas, pero así es la cosa. Entonces, si acá yo tengo un conjunto, yo puedo tener lo que sea dentro de un conjunto. Tanto sean conjuntos, o sea, tengo un conjunto de conjuntos y estos conjuntos son subconjuntos. O también puedo tener cosas más fáciles, o no sé, más fáciles, pero más... Acá hay un cosas más aterrizadas. Cosas más aterrizadas como números, ejemplo 1, 2, 3, bla, bla. O también podemos tener cosas más extravagantes, como van a aprender un poco más en el curso, como conjuntos de funciones. Cuando avancen en la carrera van a conocer los conjuntos de funciones que son siempre continuas, que son los conjuntos que se denotan con C caligráfica, donde los elementos ya no son cosas tan sencillas como números, sino que son cosas más complejas que tienen otra estructura. Entonces, básicamente, los conjuntos definen muchas cosas y son muy importantes para su estudio. Por eso es importante conocer sus propiedades.
Si a alguien le interesa más, de hecho, muchas cosas matemáticas se describen a través de conjuntos, que es por medio de lo que se llaman topologías. Ahí se las dejo, si alguien quiere buscar más, puede hacer. Pero en términos de lo que necesitamos saber, esto, y saber que los conjuntos son muy útiles y que siempre vamos a trabajar en un conjunto de referencia. Y siempre la digamos básica. Es algo que agrupa otras cosas. Entonces, muy importante siempre saber con qué conjunto estoy trabajando y por tanto qué elementos tengo. Ya. Con eso dicho, vamos con la pregunta, donde nos dan dos conjuntos y tenemos que ver qué pasa. Si se fijan, no nos dicen en qué conjunto de referencia están estos conjuntos, entonces cuando eso ocurra, ustedes simplemente den su conjunto de referencia a cualquiera. Ya siempre tiene que haber algo. Entonces, acá otra grave para el otro lado. Bueno, estaba hablando acá y la cámara estaba para el otro lado. Ya. Entonces, visualmente, nos dan dos conjuntos. Voy a decir que están en un conjunto grande de referencia Z, pero porque me gusta la Z. Y tenemos que demostrar dos igualdades entre conjuntos. Esta. Y tenemos que demostrar esta otra. Ya, yo le puse de nombre a esta pregunta visualmente, porque estas son cosas que todavía podemos como cachar cómo se ve fácilmente con un dibujito. Entonces, ¿quién quiere venir a dibujar? ¿Por qué esta igualdad es cierta? ¿Alguien se motiva? No es necesario que lo tenga bien activo. Podemos construirlo acá. ¿Se motiva alguien? Pizarra. Grabación, pero no importa, pizarra. Dulce. Ahora sí, tengo dulce, pero... Sería muy interesante. ¿Quieres? Ya, perfecto. La idea es que puedas como dibujar lo que dice acá. Si te dan dos conjuntos, tienes que dibujar la unión entre la intersección y la referencia. Sí. Dale. Ya, chicas, presten atención. Entonces ella dibujó el conjunto de referencia. Voy a ir explicando igual lo que estás haciendo. Ya, bueno, esto es mi subconjunto de referencia A. Y aquí al ladito voy a hacer un conjunto de referencia B. Ya. Aquí como ven, están viendo la intersección, se refiere a las cosas que están como aquí entre medio. Eso. Y aquí me dicen que lo que esté en A, le tengo que restar lo que esté en B. Ajá. Entonces va a ser esto menos lo que yo tenía pintado. Entonces aquí, como es una unión, me queda pintar solamente. Claro. Y ahí tengo todo pintado en conjunto entero. Súper bien, Marco. Muchas gracias. Se casó entonces la idea, ¿no? Como visualmente podemos ver que podemos escribir un conjunto siempre como la división entre otras dos cosas. Yo tomo un conjunto de referencia B, o sea, conjunto en verdad, en una referencia, ¿cierto? Que le pusimos Z, y ¿cómo lo dibujamos? Bueno, por una parte tengo la intersección, que es lo que está entre todos, y después me quedo con lo que está en A, pero no está en B. Entonces, ahí como que desaparece esta intersección, ¿cierto? Solo esto es A menos B. Pero cuando lo uno con la intersección, finalmente me estoy quedando con todo A. Entonces, de momento, las cosas son intuitivas, entonces podemos verlas así. Esto solo les sirve como guía para pensar qué están haciendo. Esta no es una demostración válida, pero sí es una intuición válida. Entonces, para hacer la demostración, hay que hacerlo con propiedades. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan acá, lo que hace es que yo escribo un conjunto con dos partes.
Y este es su primer acercamiento, digamos, a lo que es una partición. Si se fijan, estamos escribiendo un conjunto como la unión de dos cosas que más encima no se intersectan. No tienen nada en común. Entonces es una partición. Y esta escritura es súper útil. Onda, siempre se les puede aparecer. Ya, entonces, ¿cómo podríamos escribir un conjunto como una partición? Es decir, entre usar las partes de otro conjunto. Entonces yo quiero escribir A y de algún modo quiero que me aparezca B, otro conjunto, de modo que sean iguales. ¿Cómo podríamos ir trabajando eso? Hay unas ciertas propiedades que yo se conocen, que igual se las puse en el resumen, como la propiedad que está como arriba a la derecha. Arriba a la derecha hay una propiedad que nos va a bañar harto. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Ya. Nos va a bañar escribir A o esta intersección. Esta cosa siempre es cierta. Un conjunto, se fijan, nuestro conjunto de referencia Z, nuestro conjunto A siempre es lo mismo que decir A inter Z, porque la intersección entre dos cosas siempre va a dar lo que esté en común. Y si hay uno que en particular es subconjunto de otro, siempre va a dar el uno, que era subconjunto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un conjunto chico, en su referencia siempre lo escribiré. Ahora, ¿cómo podemos hacer aparecer el conjunto B? ¿Con un complemento o quizás con un complemento? Y acá yo ya tengo A y tengo Z, después mi expresión final no tengo mi conjunto de referencia, entonces quisiéramos quizás escribir Z en términos de B. ¿Cómo podríamos hacer eso? Esa otra propiedad fundamental de que cuando yo tengo un conjunto de referencias, si yo tengo un conjunto, siempre puedo escribir la referencia en términos de cualquier conjunto, porque es el conjunto y lo uno con lo que está afuera. Esa otra propiedad que ya no le. Entonces, bueno, esta es propiedad de intersección y esto es propiedad de complemento. Y aquí es importante de que A es un conjunto de Z. Y acá también B es un conjunto de Z. Porque imagínense, no sé, pues B, otro conjunto de referencia, no pueden como asegurar. Si B estuviera acá afuera, no es lo mismo. Ya. Pero todo funciona por el. Ya, y ahora, ¿qué más podríamos hacer para que nos quede escrito de esta forma? Tenemos que buscar esta identidad. Distribuir, ¿cierto? Lo mismo que cuando aprendimos distribución de I con respecto a O, es la misma cosa. El CAP, el intersección distribuye con respecto a la unión. Entonces, uno dice cosa, intersección, primera cosa, unión, cosa, intersección, la segunda cosa. Y estamos más o menos, sería distribución de conjunto. Y ahora, ¿qué nos faltaría como para que quede lo que efectivamente queremos de igualdad? Definición de diferencia. Eso, la definición de diferencia, que nos dice justamente que un conjunto menos otro se define como lo que está en uno y lo que está fuera del otro. Lo pueden ver, es como A menos B, ¿cierto? Es lo que está en A, pero lo que no está en B. Lo que no está en B. Definición. Y bueno, ahí queda, demostrar. Entonces, bueno, un ejercicio corto, pero para que nos familiaricemos con las escrituras básicas que deben estar. Esto es muy importante, siempre puedo escribir un subconjunto como la intersección con el conjunto de referencia, y siempre puedo escribir el conjunto de referencia como la partición del mismo conjunto. ¿Sí? No, el paso inverso pasa factorizar porque lo estaba intentando hacer al revés y
no se me había ocurrido que Ah, podía factorizar por ese A. ajá. O sea, factorizar entre comillas, pero Sí, también se puede hacer para el otro lado. Si se fijan, si partimos como de este lado, del lado derecho para el lado izquierdo, primero partimos con esto, usamos la definición de diferencia, después como que se desfactoriza, o factoriza como lo quieras ver, y después usamos esta misma propiedad, es lo mismo, pero para otro lado. No me parece, es lo mismo. Eso. ¿Alguna duda sobre cómo lo demostramos? Para demostrar una identidad llegamos de un lado a otro. Ya. Ahora vamos con la segunda. A la P1 parte B. Hay que demostrar nuevamente A, B son subconjuntos de un conjunto de referencia Z. Y hay que demostrar que si a la unión le resto B, me queda A sin B. Bueno, ¿cómo podríamos demostrar esto? Una igualdad entre conjuntos, ¿sí? En la primera parte, en la recta del conjunto B, ¿Sí? podríamos aplicar la misma definición de la recta ¿Ya? y colocar el A unión B en intersección con el B complemento. Ya. Sí, súper. Y ahí desarrolla. Entonces la idea cuando uno demuestra como identidades es agarrar el lado que tiene como mindful y escribirlo y desarrollarlo. Que bueno, fue un poco lo contrario que hicimos, pero era porque queríamos mostrarles las propiedades. Pero acá este lado tiene más información, por así decir, podemos operar. Entonces, en efecto, el lado izquierdo es igual a lo que decía el compañero por definición de resta de conjuntos. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Distribuir, ¿cierto? Del intersección con respecto a unión. Entonces, siempre queda, digamos, el primero, operación de afuera con que está afuera, operación de adentro, segundo con la operación de afuera. Y esto es distributividad con respecto al, o sea, ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué sucede? Esto es vacío, ¿cierto? Esto es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no existe nada en común entre un conjunto y lo que está fuera de él. Si existiera un común, sería una contradicción. O sea, si yo estoy como acá adentro, no puedo estar afuera, como una cosa así. Entonces eso es vacío. ¿Y cómo nos queda la unión de algo con el conjunto vacío? Esta es la propiedad del complemento. Claro, y me dijeron algo, ¿cierto? Que cuando hay algo con el vacío, en verdad me quedo algo, porque el vacío es una cosa. Entonces queda a este complemento, digamos, propiedad del vacío, o le pueden poner de la unión, que es lo mismo. Y llegamos, ¿cierto? Porque esto por definición es A menos B. Entonces, cositas sencillas que tenemos que manejar. La definición de la resta, el complemento. Esta contrarrestad que no usamos en el ejercicio anterior. O sea, en el anterior usamos lo contrario. Que la unión entre un conjunto y su elemento es todo, pero en el es nada. Último comentario, que de la pregunta que hicimos antes, esta unión se llama unión disjunta, porque las cosas que se están uniendo, su intersección es vacía. Entonces les dejo como propuesto que vean que A inter B, intersección A menos B, en verdad les da vacío. Ya, súper. Si no hay dudas, pasemos a la P2. Voy a seguir usando acá porque para que quede bien grabado.
esta pregunta se llama restando. Y nos dan cuatro subconjuntos A, B, C, D. Ah, bueno, a propósito, cuando digo que son subconjuntos de un conjunto de referencia Z, para acá, igual siguen siendo conjuntos, ¿ya? Por si acaso. O sea, que sean subconjuntos. Son subconjuntos con respecto a eso, pero con respecto a sí mismos son conjuntos. Para que no haya una confusión con respecto a eso. Ya, la parte A pide demostrar que B sin A, que está contenido en C, entonces el complemento está contenido en E. Tengo que demostrar, hay que demostrar esa proposición lógica que es muy implica, y nosotros ya sabemos muchas técnicas para hacer implicación. ¿Sí? Ah, es verdad. Bueno, equivalencia. Ya, entonces, ¿cómo podríamos demostrar esto? Sí, claro, es una equivalencia, entonces cambiamos la lógica de pensamiento. ¿Cómo podríamos llegar a que esta cosa tiene el mismo valor de verdad que esta cosa? Con doble implicancia podría ser, Trabajando uno y llegando a la otra. y también podría ser con alguna caracterización. Ya acá, como estamos usando otros objetos que son los conjuntos, empiezan a aparecer nuevas técnicas de demostración, y es porque ya tenemos como más información ¿cómo se dice? Disponible. Ya no tenemos que partir tanto de la base de la lógica y todo, ya tenemos muchas propiedades disponibles, entonces aparecen las caracterizaciones. ¿Cómo les suena como que hay una caracterización bien importante de los conjuntos? Bueno, como una propiedad que tiene como 4 instancias. Ocupa esto. ¿Suena? ¿Les suena? ¿O no les suena? Titular. Ya está titular. Veanla, veanla. Nunca se lo olviden, siempre es súper útil. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Cómo intuir que eso les podría servir? Bueno, la propiedad lo que dice es que si yo tengo un conjunto que es subconjunto de otro, es lo mismo que se tenga la conjunción con complemento al revés, que es como la contrarrecíproca, hay que pensarlo así. O también que el que esté adentro no comparta nada con el complemento, y la última caracterización es, entonces siempre es súper útil tener esto a la vista, porque nos da tiro como esta equivalencia entre lo que significa ser subconjunto. Y ahí en particular ustedes pueden usar implicancias si es que lo necesitan. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podríamos llegar a que estas dos cosas son equivalentes? ¿Sí? Claro, desarrollando la diferencia, usamos la del complemento y básicamente lo tenemos. O si no, al otro lado, es lo mismo. Voy a usar este lado. Pero se cacha bien como la descripción de por qué esta propiedad es útil, por qué les debería hacer. Si no, igual se puede hacer. Hagámoslo y comento otra cosa. Ya, entonces, en efecto, esto es lo mismo, es equivalente por definición de la diferencia AB inter A complemento. Y a su vez, esto es equivalente por la propiedad de la contención a que el C complemento, a que esté la contención inversa con el complemento. Entonces, ¿y qué nos faltaría argumentar para que este lado quede como eso? Eso, leyes de memoria. Esa cuando indicas que es por propiedad, ¿no? Que sacan un nombre o... No, yo sé serio, o sea, yo no me sé el nombre de eso, pero es como una propiedad conocida. Se pueden como propiedad de contención, o si no pueden enunciarla nomás, como decir que... Eso no bastaría. Sí, igual estaría, yo creo, en el contexto de... Ya.
mientras no dejen como en blanco, está bien. Y con ley de Morgan, que es lo mismo, como la negación de la negación, todo eso, distribuye, ¿cierto? Entonces queda complemento del de adentro, el tap, y esta queda como complemento del complemento, que es el directo. Entonces queda. Ley de De Morgan, y si quieren ser super pueden poner complemento del complemento, porque en teoría hicimos dos pasos en uno. Porque aquí queda complemento. Ya, eso, bueno, y ahí se tiene. No será súper conveniente usar esa propiedad. Lo que les comentaba es que otra forma de hacerlo sin usar esa propiedad es, bueno, hacerlo por definición, en el sentido de hacerlo por doble implicancia. Por ejemplo, para allá tendrían que, a sabiendas de que se tiene esta contención para un elemento arbitrario, demostrar esta contención para un elemento arbitrario. Pero si se fijan, sería la misma demostración de esta propiedad. Entonces, por eso está esta propiedad. ¿Dudas? Que sea un inciso de la silla, queda demostrado como la propiedad. Exacto, queda demostrado para ambos lados porque fuiste avanzando con equivalencias por las propiedades. Ya, muy bien. Y ahora vamos con la parte de... Ahora vamos con la parte de que lo que dice es que hay que demostrar que yo tengo esto, entonces tengo esto. Ya. ¿Cómo podríamos hacer eso? Igual son de la misma pregunta, igual como que la hipótesis es la misma del ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar toda la hipótesis que nos da el problema? Dame el conjunto de referencia. ¿Ya? ¿Qué sentido? Como anotando los subconjuntos, o sea, los conjuntos contenidos en el de referencia. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Ya, si se fijan, quiero hacer, como no vi su control, no sé si lo tengo que usar, pero les voy a preguntar. En el control tuvieron que usar como la parte anterior, o no sé. Ya, entonces la primera vez que vamos a usar la parte anterior. Cuando uno está resolviendo un problema y ya resolvió, las cosas siempre están puestas como por una razón. Si primero le salió como un problema, por ejemplo, acá parte A, que nos dice, si usted demuestra, nos da una caracterización de lo que significa esto. Ya la demostramos, ya sabemos qué significa. Sabemos qué significa por la parte anterior. Y ahora en la parte B te dicen ya, asume que se dice eso, demuestra esto otro. Es muy altamente probable que lo que ustedes ya saben les sea de mucha utilidad para demostrarlo. Entonces, como ya está demostrado, uno puede decir por la parte anterior y ahí seguir. Entonces, no sé si les suena a que nos podría ser súper útil usar la parte anterior. ¿O no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos piden demostrar? Como escribámoslo de varias formas para entender. D es otro conjunto, o sea, de partidas. Y D no sabemos ni siquiera qué relación tiene con respecto a A, con respecto a B o con respecto a C. No sabemos si es un conjunto, si lo contiene. Solo nos dicen que es un conjunto y que si tengo esto, entonces tengo eso. Esto es lo mismo que esto por definición de diferencia de conjunto. Ya.
Entonces, quizás si ahora está escrito así, como que le suena más a que la parte anterior nos podría ser de utilidad. Sí. O quizás no. Si se fijan, acá abajo tenemos un C complemento, que es lo que demostramos ya. Contenido en B complemento, y ahí sale la A, pero y la unión, pero ya sí lo como... Pero se cacha que como que aparecen los mismos elementos, entonces uno podría incluir como, quizás conviene usar la parte anterior. Y entonces, apelando a esa intuición, vamos a usar la parte anterior. Entonces, en efecto, por la parte anterior, por la hipótesis, yo sé que es lo mismo que C complemento, subconjunto de B complemento unión A. Ya, y nosotros queremos llegar a que entonces se tiene eso. Es lo mismo que esto. ¿Cuál podría ser un paso como bueno? Que por ejemplo aquí hay una D, pero acá no hay una D. Eso, como aplicarle a ambos lados. Podemos intersectar D en ambos lados de esta, se llama de esta inclusión. Y el argumento es la propiedad, actually, la pillo, ahí cuando abajo dice propiedad de conjuntos, que las inclusiones se mantienen, bueno, este es el argumento. Bajo intersecciones o uniones en ambos lados de la inclusión, se preserva la inclusión. Entonces, ya le voy a poner un sí solución. Por esto de que... no, mentira. Es un entonces, por la propiedad que les digo, que se preserva la... ¿Por qué no se ¿Por qué no es un sí solo sí? Seguramente porque cuando tienes la inclusión más grande hay elementos que lo están en uno o en el otro, no sé exactamente por qué, pero siempre lo ocupamos como entonces, y debe estar la demostración en la punta. Pero a priori creo que es porque si tú tenés como una, como esta relación, no necesariamente, por ejemplo, A unión B, no sé, está contenido en, suponte que ese es C y ese es D, ya no sé. Pero básicamente hay un caso en que dependiendo de cómo lo dibujís, no podéis asegurar la inclusión conversa. No me sé el caso, pero sé que existe. Por ejemplo, ya, voy a intentar una vez más. Podemos hacer A inter B, está contenido en, no sé, D inter B. A ver, esto es A, esto es B. Ya, ese es D. Ya, aquí, este es el ejemplo. Yo siempre se tiene al revés. Por ejemplo, si yo dibujé A inter B, este es A y este es B, y la intersección es esta cosa chica, efectivamente la intersección está incluida en la intersección de D inter B. Es como todo B. Pero no podemos asegurar que A está contenido en D por el dibujo. Ya, esto se puede demostrar simbólicamente, pero esa es la intuición. ¿Ya? Por eso es un entonces. Punto. Punto final a la discusión, pero esa es la idea. Así que no se olviden, es un entonces. Entonces, la propiedad, un entonces, podemos intersectar en ambos lados y se preserva la inclusión. Intersectar o unir. Eso, va. Era un C. Ya. Estamos casi, estamos muy más o menos casi. Solo que acá aparece D inter B complemento unión A. Entonces, esto es propiedad. ¿Se cachó lo que dije? Como que sentí que le hablé a la pizarra, pero ¿se cachó lo que dije de que no se tiene la implicación?
Ya acá, grábenselo. Estamos casi. ¿Cómo podemos hacer aparecer esto? Tenemos esto. Eso, distribuir. Ese símbolo de distribuir. Entonces, bueno, por la propiedad de distribución de K con respecto a unión, esto es equivalente por la distribución. Pero ya hay un entonces, así que todo para abajo va a ser un entonces. Sí, es D inter C complemento contenido en D distribuyo el de afuera con el primero, el de adentro con el de afuera, símbolo de afuera, el de adentro. Ya, estamos muy prácticos. O sea, tenemos D inter B complemento. Ya, ¿y cómo hacemos aparecer A? Porque yo quiero que esto esté contenido en esto y ojalá que esto fuera A, porque eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos hacer aparecer A? Piensen. ¿Qué podemos decir siempre de una intersección con respecto a alguno de los conjuntos que están siendo intersectados? Vamos a hacer un dibujo. Dibujo. ¿Cómo aprenderse las propiedades? Dibujándolas. Pero sabiendo que no es una demostración válida, pero sirven para aprenderse. Ya, supónganse que este es A y este es B, y este es A inter B. ¿Qué puedo decir yo de A inter B con respecto a A y con respecto a B? Está contenido en cualquiera de los dos. Súper bien. Entonces, por propiedad de que la intersección siempre está contenida en alguno de los elementos que están, en alguno de los conjuntos que están siendo intersectados, queda esta relación. Que es como mayorar, fue como un argumento parecido al que hicimos en inducción, no sé si se acuerdan. Pero que aquí es como la operación análoga con ¿se cacha? Tipo, si este está en uno más grande, bueno, entonces toda esta cosa estaba contenida en el que está más grande. Y entonces, si escribimos esto como diferencia, entonces aquí usamos la definición de diferencia y usamos la definición de diferencia y qué otra cosa usamos para concluir que si ese está contenido en este y este está contenido en ese, entonces el otro está contenido en ese. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Que si uno está contenido en otro y otro está contenido en otro, ¿cómo se llama que uno esté contenido en otro? Clasicidad. Entonces siempre tienes que argumentar todo. Y ahí queda, demostrar. Entonces, como cosa importante del problema, bueno, primero, acercamiento a que las partes anteriores sirven, por algo están. Y cómo tener el ojo para cachar que les sirven. A veces los problemas son independientes, a veces no. Sí. O sea, yo lo hice y en vez de poner D, puse D unión. Antes, en ese paso, puse D unión A. Me fui como por otro lado. Podría ponerte D unión, o sea, D intersección de complemento unión A, es un conjunto de D unión A intersección de complemento. ¿Dónde pusiste de unión A? Tu... Claro, o sea, esta paleta, yo el D, en vez de poner un D solo, puse el D unión A. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? eso, ya, vale. Mira, el compañero acá dice otra cosa que dice que. Uy, ya no me acuerdo en qué parte. Sí. ¿Acá? No, ahí. Esto dice otra opción. D, sabemos que está contenido en D unión A. ¿Cierto? Entonces podemos escribir usando este mismo argumento que queda D unión A inter B complemento unión A. Y después como desdistribuir, pero se te va el apuro.
¿No? No, queda tiro, bueno. Y esto es igual a de, si como que factorizamos, ¿qué hace? Buena vaca. También otra opción, súper buena decisión. Es un desarrollo alternativo. En vez de distribuir, usar la propiedad como análoga, agrandamos. Digo, un conjunto siempre está contenido en la unión de otros dos. Ya. ¿Sí? ¿No habría algún problema de que de intersección con, o sea, sé que está contenido, pero por ejemplo, el hecho de que sea una intersección, no habría un problema que descartemos los elementos en A que no están incluidos en el B? No, al contrario, porque estos elementos siempre van a estar en A, entonces no lo estás descartando, porque te estás quedando con el más grande. Ya, y ahora vamos con la P2C. Ya, ¿cómo podríamos demostrar la P2C? Ahora tenemos como varios artilugios para trabajar con las instrucciones, ¿cierto? Sabemos que el conjunto de referencia se puede escribir como la unión de los dos, de una cosa y su complemento. Sabemos que la intersección siempre está contenida en alguno de los que se intersectan. Un conjunto siempre está contenido en la unión de sí mismo con otro. Cosas de esa onda. Entonces, acá lo que nos dicen es que si yo sé que la unión de dos conjuntos es igual, demostrar entonces que B es un conjunto de A y A es un conjunto de C. ¿Cómo podríamos hacer eso? Basado en las ideas que les mencioné. Es raro, no es como contraintuitivo porque, o sea, no sé si contraintuitivo, pero nosotros sabemos que si tenemos esta inclusión y yo hago como intersección, se preserva por lados. Tipo, yo sé que B inter A estaría contenido en A inter C, pero acá nos dan como una hipótesis más fuerte. Y a partir de esta hipótesis, tendríamos que ver que eso es cierto. Demostración directa. Si ponemos eso, vemos que eso es cierto. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer esto convenientemente para construir esto? Una relación de inclusión. ¿Cómo podríamos ver una relación de inclusión? Con propiedades, simplemente. ¿Sí? Integrando el método de resolución a instituciones, ¿se puede demostrar cómo se demostraría, por ejemplo, un chat como a través de book que no lleva una contradicción? Digo, esto y Sí, podría demostrarlo así. De hecho, sí se puede hacer así, tipo, por contradicción, supongo que se tiene eso y que no se tiene eso, llega a una contradicción. Se puede, pero en conjuntos, por ejemplo, se suele usar la contradicción para cosas como mostrar que un conjunto es vacío, van a estilar vacío, pero es que eso no puede ocurrir. Cosas de ese estilo. Cuando la hipótesis te da harta info en este caso, entonces quizá apañaría hacerlo de forma directa, pero también se puede hacer como así. Ya. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya, les voy a soplar algo. No les voy a soplar nada, pero les voy a decir como, miren, esa
de contenido de unión A. ¿Cierto? Lo que dice a la larga es como un conjunto siempre está contenido en su unión con otro conjunto. Entonces, ya dicen en eso. ¿Cómo podríamos usarlo acá? Ya. Vamos a hacer que por propiedad de unión, siempre un conjunto está contenido en su unión con otro conjunto. O sea, B siempre está incluido en su unión con otro conjunto. Repetía lo mismo, pero esa es la propiedad. Pero por hipótesis, esto es una propiedad de la unión, o sea, de la inclusión, y esto es igual por hipótesis a intersección. Pero ¿qué puedo decir de una intersección? La intersección siempre está contenida en eso, en alguno de los conjuntos que está siendo intersectado. Propiedad de la inclusión. O sea, ¿cuál sería súper conveniente? ¿Cuál era ahí? Porque sí, o sea, A intersect siempre está contenido en alguno de los conjuntos intersectados. Y conclusión, ¿cuál es el argumento acá? Transitividad. B está contenido. Y para el otro es análogo. La misma idea. ¿Cierto? Un conjunto siempre está contenido en la unión, pero yo sé que la unión por hipótesis es igual a la intersección. La intersección siempre está dentro de algunos de los conjuntos que están siendo intersectados por transitividad a subconjuntos. Y ahí termina la demostración. Entonces, si se fijan en la idea de estos problemas, era nuevamente acercarle a más propiedades como chicas que deberían manejar sobre conjuntos. Como este truquito, no sé si es truquito, pero siento que no mucha gente lo toma en cuenta, que siempre se tiene esto, o que siempre se tiene eso. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda? Si B está contenido en A y A está contenido en C, ¿no podríamos decir al tiro que B está contenido en C? De hecho, sí por transitividad, pero no te pide cómo concluir eso. Pero efectivamente se puede hacer eso por transitividad. ¿Por qué? ¿Cómo se te la transitividad ahí como en la parte B? Acá. Porque tú dices, un conjunto está contenido en otro, y a su vez otro está contenido en otro dos, como de otra cosa. Entonces, el uno está contenido en la otra cosa. Antes de entender esto de A unión B, Que contenga B. sí, o sea, que al final esté como igualando a intersección Z también. Es por la hipótesis. No hay problema. La hipótesis y el problema te supone que A unión B es igual a intersección. Entonces usamos la hipótesis. Y la intersección es un conjunto de cualquiera de los que están intersectados. ¿Te cachas? Ya, bacán. Ya, ahora podemos pasar con la P3. ¿Les quedó claro este argumento? Es que lo vamos a usar harto como en la vida para la parte conjunta. Ya, igual un regalo para... Ya, P3. Dice, considere
A, B, W, subconjuntos en el conjunto de referencia Z, demuestre que esta implicancia, que si A es subconjunto de W, van a que ver, ¿qué dije? A inter W subconjunto de B inter W y A inter W complemento es subconjunto de B inter W complemento. Entonces, la hipótesis. Entonces, A está contenido en B. Ya. Yo desde el primer auxiliar que ya no he sido tan como majadera con leamos bien el enunciado, digamos bien las cosas, porque de algún modo ya se las mencioné, pero vuelvo a hacer hincapié con eso. Es muy importante que lean bien el enunciado, que reescriban bien las cosas de forma que ustedes las puedan entender bien. Por ejemplo, o sea, a mi parecer, el AP3 del enunciado, así como está como al lado, como que se me pierde demasiado la información, que tengo esta inclusión y que tengo esta otra. Como que para el lado siento que no puedo hacer mucho, pero por ejemplo, si lo escribo para abajo, es como, pero tengo una inclusión y yo sé que existe una propiedad que me permite hacer cosas entre inclusiones, como que esa parte de los desarrollos es súper importante que ustedes agarren como su propia técnica. ¿Ya? Bueno, con eso dicho, ¿cómo podríamos demostrar esta implica, cierto? La demostración directa nos dice, supongamos la hipótesis verdadera y veamos que podemos deducir la conclusión. Podríamos hacer eso. Entonces, ¿cómo nos apaña usar la hipótesis acá? ¿Sí? ¿Qué puede ser eso de que es A, W, es un subconjunto de A? A inter W es un conjunto de A. Sí, o sea, sí, eso es cierto siempre. Vale, tú decís como idea. Tú decís A inter W es un conjunto de A, eso es cierto. Y por otra parte B inter W es un conjunto de B. Entonces A subconjunto de W, o sea, de B, porque estos son sus conjuntos. Ya. Podría ser. ¿Quién está de acuerdo? Una, dos, tres. Hay varias gente de acuerdo. Ya, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Una persona. Ya. ¿Qué voy a decir? Voy a decir, el orden de las infunciones es súper importante. Entonces, si bien esto es cierto por sí solo, y esto es cierto por sí solo, y como que esto es cierto por sí solo, escrita en ese orden, no me aseguran que hace su conjunto de B. Digamos, ¿cuál sí es cierto? Que A inter W es un conjunto de B. Eso sí es cierto, porque A inter W es un conjunto de B inter W y B inter W es un conjunto de B. Por tangibilidad se tiene eso. Pero no confundir esto. Eso pasa cuando uno tiene las comparaciones, que esto les va a pasar en intro al cálculo igual, cuando aprendan a mayorar o tengan que usarlo, o minorar. Lo que importa siempre es para dónde, como que apunta esta, no sé, boca, como el pelícano Pepe, no sé si le enseñaron eso, pero acá es como lo mismo, para comparar. Lo que importa siempre es el lado donde está abierto el símbolo, porque para ese lado yo puedo deducir cosas, pero no para el otro lado. Digamos, acá es lo mismo, por lo que le acabo de decir, tipo, yo sé que para ese lado hay una contención, entonces puedo ir para el otro lado. Pero si yo sé que mi subconjunto que está a la izquierda está contenido en una cosa, esta cosa podría ser más grande que lo que está acá. Parece, digamos, como que no hay un límite de cómo yo pueda comparar esto para compararlo allá. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, pero igual súper bien porque así uno como que puede tener estas nociones.
Un contraejemplo clásico de por qué eso no sirve es de que un subconjunto siempre es subconjunto de referencia, pero el subconjunto de referencia jamás es subconjunto de otra cosa que no sea simétrica. Entonces, para que tengan ojo ahí de cómo van a comparar las cosas, siempre manda al lado donde está abierto el signo. ¿Ya? Eso. Pero igual vamos a usar esa propiedad, así que no importa, pero la vamos a usar de otra forma. Ya, entonces, ¿qué otra propiedad podríamos usar para aprovechar estas dos inclusiones? Igual es como, está conveniente, digamos, se repite el mismo conjunto, aparece la cosa y su complemento, y existen propiedades para cosa y su complemento. Entonces yo lo que espero de este auxiliar es que cada vez que ustedes vean dos inclusiones, digan como, ay, yo puedo hacer esta cosa. ¿Ya qué cosa es la que se puede hacer? Ya lo usamos. Sí, para la que se reserva la inclusión. Muy bien, se reserva la inclusión. Con un entorno. La inclusión para el intersección y para la unión. Entonces acá quizás fue la pañalidad. Unir e intersectar. Intersectar. Y luego Pero fíjate que si intersectamos como esta cosa con esta cosa, queda esto, inter, esto. Entonces queda A inter W, inter A, inter W complemento. Los A inter A son A, pero W inter W complemento es vacío, y queda A inter vacío, y eso es vacío, entonces quizá no apaña intersectar. Entonces, ¿qué otra opción hay? Muy bien. Entonces, propiedad de la inclusión, vamos a decir 1. Entonces, si yo uno el lado izquierdo, digamos, unir estas dos cosas, es como cuando uno toma ecuaciones, acá las podemos restar, acá las podemos unir o intersectar. Vamos a unirlas porque, como ya les comentaba, intersectarlas como que no nos aporta info porque este lado va a quedar vacío y este igual. ¿Se cacha por qué queda vacío, cierto? Ya, acá. Ya, eso. Y de hecho esto apaña harto porque la otra inclusión que ustedes pueden ver de por qué apaña uno es porque queda como la forma de la propiedad de distributividad. Es súper bien. Entonces, esto por distributividad queda. ¿Cómo queda? ¿El lado izquierdo? A unión. Eso, W inter W complemento. Ah, no, mentira, pues queda A inter. Eso, sí, a la cara. W unión. Sí, eso, ahí sí, porque queda el de afuera y después eso, queda así. Y el lado izquierdo también queda. Ay, acá no le puse nada. Unión W. Me confundí. Ahí hay una intersección. Sí, intersección. Es de Unión de complemento. Ahí sí. Es. Ya me olvidé lo otro. ¿Está bien ahí o no? Ya sí está bien. Eso sería. Ya. Esa fue la distributividad. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que esta es una posición muy buena. El W. Eso, es el conjunto de referencia. Esa es la propiedad, no sé cómo le pongan, de complemento o partición de la referencia. Como quieran, queda A inter Z contenido en B inter Z. Ya, y esto aquí es equivalente a super. A contenido en B, porque A es un conjunto de la referencia, entonces cuando yo intersecto dos cosas y uno es un conjunto, me quedo con la más chica. Y lo mismo para el otro. Y ahí tengo que explicar allá. Eso. Entonces, como cosas que rescatar de este ejercicio, bueno, primero saber, yo siempre les digo, saber leer lo que es, saber interpretarlo y usarlo como profesor. Identificar que es muy conveniente muchas veces que siempre que hay instrucciones usar esta propiedad de que se preservan
Implica que se preservan bajo intersección o unión. Y estas pequeñas propiedades que ya hemos repasado un poco. Está ahí. ¿El complemento? Le puse el complemento, voy a darle también como partición de la referencia. Porque está ahí haciendo el. También se llama, creo que se llama. Ay, parece que no la puse. Eran tantas propiedades, pero. Igual está en el apunte, aparece un nombre. No sé si alguien ha leído el apunte como en la sección que aparecen todas las propiedades de intersección y unión. ¿O no? ¿Alguien lo hizo? ¿Pasó con sí? Ya. Bueno, el comentario es que especifica, bueno, son las que están acá arriba a la derecha. Como A unionada es A integrada es A, eso se llama identidad. Después con el vacío, queda como, en un caso para la unión queda como el conjunto y en el otro queda el vacío, es como sumar y restar por cero. De algún modo, no sé si notan que existe esta como relación en que el vacío está siendo como un elemento neutro, o cosas de ese estilo. Ya, si lo notan, es muy bacán porque esta es la antesala a lo que después van a conocer que son las estructuras algebraicas. Y van a después cachar que las uniones y las intersecciones son estructuras algebraicas bajo cierta operación. Es muy entrete. Así que todo esto lo que estamos haciendo tiene mucho sentido. Eso. Bueno, ¿a alguien le quedan dudas con la PT? Si no, vamos con la PT. Vamos con la 4 entonces. Ya. De 4. Son dos partes. La parte A dice A, B, C, D conjunto. Yo voy a decir que están en un conjunto de referencia Z, solo para darle un nombre. Dice que son tales que A subconjunto de C y B subconjunto de D. Y hay que ver que A inter B subconjunto de C inter D. Ya. ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el anterior, pero con la... Ahora sí, como ocupar el tiro la propiedad. Efectivamente es la propiedad, pero ¿qué pasa? Imagínense en el control les dicen demostrar esto. Ustedes no pueden decir propiedad, César. Tienen que demostrarlo. Entonces, por eso puse este problema. Por si es que les pasa que en algún control les ponen una propiedad, como demostrar una propiedad que ustedes ya saben que es cierta, no pueden argumentar como eso, como que están en la punta. Tienen que demostrarlo porque es lo que tiene sentido. Entonces, hagamos la demostración. Efectivamente, ¿cómo podríamos hacerlo? Tipo, de momento solo hemos usado propiedades que ya existen. No hemos demostrado cosas con elementos, que tenemos las propiedades. Pero esta es una propiedad, entonces hay que demostrarla como más de la raíz. Entonces, demostrémosla como por elementos. Entonces, lo vamos a hacer por demostración directa. Voy a asumir la hipótesis y voy a ver si esto es cierto. En general, la demostración directa siempre falla. Entonces, en efecto, ya. Por hipótesis, A subconjunto de C, ¿qué significa? Ahora vamos a repasar la definición. Significa que para todo elemento que esté en el conjunto de referencia, ese elemento está en el primero, entonces está en el segundo. O sea, está en el que contiene el primero.
Por hipótesis también sabemos que B es un conjunto de D, y por definición de inclusión dice que significa que si yo tomo cualquier elemento en el conjunto de referencia, donde sea, el que está en el incluido, entonces está en el incluido. Queremos ver que A inter B es un conjunto de C inter D. O sea, ¿qué queremos ver? Que si tomamos cualquier elemento en el subconjunto, aquí le voy a poner otro nombre para que no nos confundamos, solo una etiqueta muda para los elementos en Z. Si Z está en la intersección del contenido, entonces Z está en la intersección del que contiene. Bueno, ¿cómo podemos demostrar esto? Es una demostración con cuantificadores, entonces hay que hacer una para todo, entonces hay que agarrar un cualquiera. Bueno, para demostrar esto de cuantificadores, acá. Esto se llama instalación universal. Entonces, tomo a alguien cualquiera en el conjunto de referencia, tal que me cumple la hipótesis. Ay, esto es un implica. Tomo un Z cualquiera arbitrario, tal que esté en la intersección. Tal que Z está en la intersección. Quiero ver que entonces Z está en la intersección del segundo. Y para hacer esto, podemos hacer la hipótesis. Entonces, Z está en A y Z está en B. Eso es lo que sabemos por lo que estamos suponiendo. ¿Cómo podemos aprovechar las hipótesis? Bueno, sabemos que si está en un conjunto, entonces tiene que estar en el otro. Entonces, esto significa que C, o sea, Z tiene que estar en C, por la hipótesis 1. ¿Ya? Y la hipótesis 2 nos dice lo mismo. Si tengo alguien cualquiera, acuérdense, esto es solo un nombre para decir alguien cualquiera, entonces si está en B, está en D. Así que aquí mi cualquiera, como está en B, tiene que estar en D. Por 2. Y bueno, estas dos hipótesis se están cumpliendo, o sea, estas dos conclusiones, o sea, se están cumpliendo simultáneamente, y que Z está en C. Entonces, esta es como la forma de demostrar cosas para, usando la definición, por elementos, que es las relaciones de inclusión que les den por enunciado, escríbanlas como ¿qué significa? Significa que si yo tomo un elemento en el primero, tener que lo contar. Y después, quieren demostrar una relación de inclusión entre dos cosas, lo mismo. ¿Qué significa? Que si tomo a alguien arbitrario en el primero, debo ver que está en el que contiene. ¿Tiene alguna duda? ¿Sí? El cuantificador, porque el lado que pertenece a, entonces ahí Sí, podría haber pensado eso. Solo que acá como que no me acuerdo cuál es la palabra, pero como que lo desmenucé como el 100% de la definición para que fuera como súper explícito, pero claro, como que uno ya sabe que esto es lo que significa la inclusión. Entonces simplemente podrías como haber obviado esa escritura y usarla. Ya, súper bien. Ya. El diablo. Ya. Ya, a ver. Ya. La P4B, ¿me pareció lo que hemos hecho? Actually, bueno, es una doble equivalencia. No, es una equivalencia a una doble implicante. Estoy viendo la P4. La que implica, equivalencia se demuestra por doble implicancia. Hay una implicancia, y hicimos, de hecho,
¿Sí? Es que, claro, imagínate la prueba que dicen demuestre esto. Tienes que demostrarlo por definición. Lo puedes usar como, o sea, de la prueba. Pero eso les puse esa pregunta como para que se enfrenten a ese pensamiento de, pero esto ya es cierto. Bueno, sí, pero que están pidiendo que lo demuestren de verdad. Bueno, en la P4B, como les digo, pueden demostrarlo por doble implicancia y hay una explica y ya demostramos. En preguntas anteriores, ¿alguien me puede decir cuál es? En la P4B hay una implica y ya demostramos. Eso, la P2C. La P2C nos asegura que alguno de los implicas de la P4B, que es la, si no me equivoco, es el implica de la P4B de derecha a izquierda está demostrado por la P2C. Entonces tienen que hacer solo lo. Ahora, en una prueba, creo que usar las partes anteriores solo es como dentro de la misma pregunta, pero igual ahí pueden preguntar. ¿Sí? De izquierda a derecha no se puede ocuparlo de. Efectivamente pueden usar eso y ahí ya decir. Ya, pasó. Y claro, porque en realidad por definición hay que implicar sería este mismo argumento, pero no vamos a hacer. Así que bueno, la P4 vez tampoco. Esta solo tiene que pensar un poquito, ¿ya? La P5 también es implica. Y si se fijan, también hay un implica que ya está hecho, que es la P12 otra vez. La P6 es fácil, porque la diferencia simétrica vamos a miren en menos. Esta es particularmente larga, entonces creo que se las voy a subir, porque creo que lo más valioso de la P6 es recalcar la importancia de la diferencia simétrica en el sentido de que los desarrollos suelen ser largos. Entonces tienen que ser muy ordenados por eso. Lo que les puedo decir de la P6 es que como regalo para la vida. Siempre, o sea, en general, es súper conveniente cuando se quieren demostrar cosas de este estilo, por algún motivo, que no sé bien, apaña demasiado hacer diferencia simétrica con otra cosa. Tipo, yo quiero demostrar que esto es igual a eso. Una técnica que siempre se ocupa es hacerle diferencia simétrica con otra cosa conveniente. Y siempre sirve. Entonces, eso es lo que necesito que se guarden de la P6. Y que se los voy a subir, ¿ya? Porque es alto desarrollo y el que lo haga lo voy a confundir y queda poco tiempo. ¿De verdad que eso es lo más valioso? Guárdenselo. Y ahora vamos a la P7 que es entretenida y es distinta. No sé. Ahora P7. Y una pregunta muy entretenida porque siento que rompe un poco el esquema de lo que hemos visto. Y le puse inversión ya. Pero da un conjunto de referencia universo. Nos define. Ya, ahí dice que es un conjunto de A. Bueno, tiene que ser un conjunto de U. Ya. Y lo voy a cambiar después. ¿Qué es un conjunto de U? Donde nos definen que G es una familia de conjuntos. Y se define de esta forma.
Ya. ¿Cachan lo que dicen? ¿Alguien no lo cacha? Muy válido si alguien no lo entiende. En el fondo dice, ya tenéis un conjunto de referencia y hay un conjunto de conjuntos. Que es un conjunto ¿de qué cosa? De conjuntos que cumplen una cosa. Entonces, por eso le puse inversión, porque siento que estamos como saltando a otros niveles de qué tan adentro podemos estar de un conjunto. Que es un conjunto de conjuntos de U. Ya, ¿y qué cumplen los conjuntos que están en G? Cumplen esto, ¿qué significan? Que son no vacíos, ¿ya? Ya, queda claro que G es un conjunto de conjuntos. ¿Les suena raro o no tanto? A mí me sigue sonando demasiado raro. Ya. Y nos definen la familia de conjuntos F sub A para un A en G. Se define F sub A como la familia de conjuntos en subconjuntos de U tal que tienen algo común con A. ¿Cierto? Porque su intersección es no vacía, así que existe alguien en B que también está en A. Tienen algo en conjunto con A. Ya, es muy importante esta notación, no sé si es primera vez que la ven, siento que sí, pero la notación en el sentido de que para un elemento arbitrario se define una cosa. Entonces, este conjunto F sub A está definido para un conjunto cualquiera A. Ya, valga la redundancia, A es un elemento arbitrario, entonces, por ejemplo, yo podría definir F sub la unión de todos los I en I, de los A sub I, si A sub I es un conjunto, porque todo esto es un conjunto. Entonces, también tienen que acostumbrarse como a esta lectura de objetos que son definidos fijando a alguien cualquiera. Eso. Ya. Bueno, con eso dicho, bueno, todo esto como A está en G, A es un conjunto de U y A es no vacío. Ay, llega una luz bacana aquí. Ahora hay que demostrar unas cosas chicas. ¿Sí? Me confunde, ¿es un elemento o es un conjunto? A es un conjunto, Ya. pero es un elemento de G, y los elementos de G son conjuntos. Este es como una inversión. Pero sí, A un conjunto. Y simultáneamente es un elemento de G. Entonces, los elementos pueden ser cualquier cosa. En general. Ya, entonces, hay que demostrar P7A. Veamos que F sub A no es vacío. ¿Cómo demuestran que un conjunto es no vacío? Encontrando a alguien. Muy bien. Exhibiendo un elemento que vive acá. Ya. ¿Qué elemento vive en F de A? A mí se me ocurren dos. Escuchar a alguien. ¿Sí? El conjunto B. Ya. ¿Qué decís tú? Ya, importante. Cuando se definen los conjuntos por extensión, no hablé de eso. Los conjuntos se pueden definir por comprensión, que es cuando yo digo el elemento que está y la propiedad que cumple. Entonces esto está dicho por comprensión. Y otra forma de definir los conjuntos es por extensión, que es el listar o decir absolutamente todos los elementos que están acá. En este caso está por comprensión, y cuando se escriben por comprensión, el elemento que me indica el objeto, en este caso P, que cumple una propiedad, es mudo, por así decir, como no es un elemento con el que estemos operando directamente, solo es como la cosa que caracteriza esto. Es como
siento que tengo una idea análoga, pero no me acuerdo cuál, pero bueno, eso, es como mu. Entonces, de por sí no hay un conjunto B. Pero efectivamente todo conjunto que sea como B, es decir, que sea subconjunto de U y que su intersección con A sea no vacía, va a vivir en FDA. Y entonces, con esa aclaración muy importante, ¿qué elemento vive en FDA? ¿Sí? Exacto, A vive en FDA, porque A vive en G. Y si A vive en G, A es subconjunto de U y A es no vacío. Entonces, A subconjunto de U, bien. A inter A es A, pero A es no vacío. Así que A vive en FDA. O sea, la justificación no es solo esta, pero es lo que les acabo de decir, ustedes tienen que... Pero eso. Ya, ¿qué otro elemento vive en FDA? Les basta exhibir uno, pero... ¿Cuál? ¿Qué? 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 Ya, mira, G no es un elemento de FDA de por sí porque... o sea, podría serlo, pero creo que no tenemos la información necesaria para asegurarlo porque G es una familia de conjuntos. Entonces tú tendrías que asegurarte que todos los conjuntos que están en G hagan que le... Ah, bueno, mentira. Porque todos los elementos que están acá son de intersección no vacía, entonces si necesitáis por... déjame pensar... Es cierto, también que sí, también es un conjunto de A, pero falta un argumento chico, que es el siguiente, que nos dicen que además es no vacío. Entonces, en realidad, por eso le puse inversión, porque como que pensar en varias posibilidades. Pensáis todos los elementos de G, efectivamente son no vacíos, pero no te asegura que la intersección de G con A sea no vacía. Ese no es el argumento, sino que el argumento es que te asegura que existe alguien en G. Y es que parece que no, es que esta no era mi segunda opción. Creo que no, parece que no. Porque si bien es no vacío inter A, ya, pasa otra cosa. Si es no vacía, es decir, si tiene alguien, no te asegura que tenga algo en común con A. ¿Cachai? Pero perteneciente sí, perteneciente. Sí, pero ese es otro tema. Porque... es un elemento de G, entonces no podéis como directamente detectar. Ya, entonces por eso entonces voy a pensar arriba como A como elemento y para abajo como A como conjunto. Sí, A es un conjunto y C es una familia de conjuntos. Entonces por eso el G como A como elemento en FDA como A como conjunto. Entonces pasa que esto final de ahora voy a pasar un poco más. Bueno, se me está yendo la audiencia, así que bueno, pues, pero ¿cuál es el otro? Les voy a, bueno, si alguien quiere que haga un pelito más, bacán, si no igual se las voy a subir la presión para dejarlo. Pero si se tienen que retirar, gracias por venir. La otra opción, esta, hay que pensarla. Pero a priori diría que no, por lo que les estaba diciendo. La otra opción era, ya, no siempre son conjuntos de U, y U será es A y A es no. Ya. Sí.
pasa es que esta es una familia conjunta, entonces no podéis como directamente intersectarla con un elemento, creo, tengo que pensarlo, porque eso siempre hago. Pero exacto. Sí. Pensaba que eran conjuntos que contenían conjuntos. Es un conjunto de Pero ¿qué significa que lo que contiene son conjuntos? dice W es un conjunto de ¿Ya? eso no así. Pero no es un conjunto donde hay varios. ¿Qué cosa?